Primero desobedecer y luego negociar. Un repertorio estratégico muy antiguo de los movimientos sociales cuando se dirigen al poder. Esto no cambia. Hoy hablaremos de taxistas, hablemos de policías federales y de todas estas relaciones que no se resuelven por tanta desobediencia. Pueden poner a la ciudad de cabeza, pueden incendiar, pueden bloquear, pueden hacer lo que quieran, pero las aplicaciones en materia de movilidad llegaron para quedarse aquí y en el resto del mundo. Más allá de la justeza o no de los movimientos sociales, lo que hay que garantizar es la movilidad y la seguridad en la Ciudad de México. El cambio en la Secretaría de la Seguridad Pública puede ser un cambio positivo en ese sentido. Esto es En la Mira. Comenzamos. Abrimos la conversación de esta noche en La Mira sobre estos modos que no cambian a nuestro país. La negociación con el poder a partir de la desobediencia. Así era en el siglo XIX, así es en el XX y así está siendo en el XXI. La verdad es que lo que ocurrió el lunes por la mañana de los taxistas tradicionales, su segunda manifestación nacional para presionar una serie de reglas, de criterios que saquen del juego a las nuevas plataformas, pues nos habla de cómo parar la ciudad, paralizarla, es un modo de negociación. ¿Y cuánto se parece, hay que decirlo, del otro lado, a los funcionarios públicos, me refiero a los policías federales, pues que también han acudido al mismo método? ¿Negociar con la desobediencia sigue siendo útil porque las autoridades quieren o porque no aguantan? Bueno, las autoridades actuales fueron pioneras y capitalizadoras de todo este tipo de movimientos, de presiones, de bloqueos para obtener lo que buscas en sus negociaciones. Pero en el caso concreto de lo que vimos el día lunes de los taxis, me parece que hay un exceso tremendo en contra de la ciudadanía, un abuso total al lanzarse por causas que no son justificadas. Ya entraremos en el fondo del asunto. Por causas que no son justificadas, paralizar una ciudad como la capital de la República, creo que debería haber una acción de autoridad, no estoy llamando represión, pero sí que los encapsule y que por favor pueda seguir la vida cotidiana normal de los habitantes. Yo creo que debe haber muy pocas causas justificadas para paralizar una ciudad, ¿no? Esta o cualquier otra. ¿Quién sabe? Son pocas, realmente debe haber pocas para paralizar la ciudad, deben ser pocas causas. Lo que me parece preocupante es que sean los taxistas, los policías federales, los campesinos, las centrales campesinas en otros días, es que no haya ninguna estrategia. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, una de sus primeras acciones fue emitir un bando donde se prohibían los bloqueos en las vías primarias. En las avenidas, en las grandes avenidas. Lo que se llaman las vías primarias, ¿no? El periférico, Reforma, las grandes avenidas. Yo no sé por qué no se aplica. No tiene contradicción con no tener, no se aplicó durante el gobierno, no se aplicó durante los días posteriores a la elección de 2006 y desde entonces no se ha vuelto a aplicar. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no podemos tener unas normas que establezcan que hay ciertas vías que no se pueden bloquear como en cualquier ciudad del mundo? Aquí además hay otro elemento que creo que en este caso habría que añadir, que es normalmente cuando llegan a bloquear es porque no hay una autoridad que les haya hecho caso. Dices, es que no nos hacen caso y la única manera de que nos hagan caso, de que entablen una negociación, es llegar y bloquear. Tanto en el caso de taxistas como con Policía Federal, hay mesas de negociación, están establecidas mesas de negociación. Parecería ser que
pues hay algún tipo de atorón en las mesas que no se puede avanzar y entonces proceden al siguiente paso, que es este tipo de presión. Yo creo que si las autoridades terminan cediendo en esto y empiezan a negociar a partir de este tipo de presión, entonces simple y sencillamente abres la puerta para, no solamente para que te sigan chantajeando con este mecanismo, sino para que sea la única forma y entonces tu propio desgaste político como autoridad se perfila. Estos grupos son grupos que tienen, además, bueno, por lo menos en el caso de taxistas, que tienen una capacidad económica importante, que están protestando fundamentalmente porque pues, el tema es un tema básicamente tecnológico, o sea, las aplicaciones de todas las otras empresas que ahora a través de un teléfono puede uno pedir el transporte como tal, pues resulta que las han rebasado y en lugar de tratar de adaptarse a esta nueva tecnología, pues quieren que las eliminen como si se tratase de decir, pues como si, no sé, la empresa telefónica dijera que quiten los celulares porque me han desplazado a otro nivel. Y creo que esa es parte de la problema. Así estamos ante un fenómeno muy interesante y la Ciudad de México no es la única que lo ha padecido. No hay ciudad en el mundo que no haya enfrentado este choque entre taxistas tradicionales y, por el otro lado, las plataformas digitales. Y es que este cambio es quizá tan dramático como cuando sacamos a las mulas de las grandes avenidas, de las vías primarias, o cuando entró el metro en la ciudad, o cuando se acabó el modelo hombre-camión. Sí se trata de un modelo que trasciende, y creo que ambas partes traen argumentos, digamos, más allá del estilo de negociación con el que yo estaría en contra. Pues hay que decir que lo que dicen los taxistas es, oiga, yo estoy pagando 40,000 pesos de concesión, y eso no se lo están cobrando al del Uber, ¿no? A él le están cobrando la revista, ¿no? Al del Uber no se lo están cobrando, o al de Didi, o al de Cabify, ¿no? Yo tengo que cambiar la unidad a unidad híbrida, y eso no se lo están pidiendo a los otros. Es decir, del otro lado, ¿qué dicen las plataformas? Oiga, la mía es más segura, más limpia, yo estoy protegiendo al usuario, y en efecto creo que las dos partes merecen escucharse. Ahora, la parte que a mí me tiene francamente sorprendido es que sea la autoridad local quien está intentando resolver esto. Que no se puede. A ver, las plataformas operan más allá de las demarcaciones, los municipios y las ciudades. Creo que el problema es que no le está entrando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tendría que generar un marco general para las plataformas, porque sobre todo la ventaja que tienen las plataformas sobre los taxistas tradicionales es que las plataformas operan en todo el territorio y los taxis solamente tienen concesiones locales. No hay ninguna ciudad, ningún país del mundo que lo haya tratado de resolver este problema en ámbitos federales. Siempre termina en ámbitos locales, creo yo, porque en última instancia no es ni siquiera un problema que se pueda resolver en términos federales, son empresas globales también de las que estamos hablando. Entonces, todas las ciudades que han tenido estos problemas, sobre todo las europeas, que son muchas, lo han tratado de resolver desde el ámbito local, desde el ámbito de las distintas ciudades. Pero aquí lo que yo iría más allá de los taxistas o del cambio tecnológico, una causa que es discutible, o lo de los policías, que a mí me parece que también tienes una causa muy discutible, lo que están planteando. Lo que no se puede hacer es bloquear las ciudades, pero hay que solucionar la vida a los ciudadanos. Y eso me parece que involucra muchísima más gente que cada uno de estos sectores. A menos que definas que esto es un problema político de altas dimensiones. Voltea a ver Hong Kong y dices tú, bueno, pues ahí están haciendo lo mismo bajo un argumento político de altos niveles. Estás hablando de una confrontación directa con China. Aquí estás hablando de un problema. Es una regulación. Aquí estás hablando de una regulación, tienes toda la razón. Ahora, yo creo que en términos específicos de resolucionarlo, la única salida es que el sector de los taxistas, que es todavía un sector corporativo, tradicional, cerrado, es la problemática que teníamos en los aeropuertos, donde no pueden entrar. Ahora ya entran las plataformas, pero medio clandestinas, y tienes que decirle al chofer como si fuera tu chofer para meterte, etc. Tú tienes que entrar en un proceso en donde el taxi, como tal tradicional, de base, etcétera, finalmente se moderniza, se convierte en parte de esta dinámica y deje de estar supeditado a el propio taxista, a la propia corrupción que vive de la propia estructura y de las limitaciones de una burocracia que finalmente lo hunde. Pero el problema no es el taxi, el problema es la ciudad paralizada. No, también, pero estamos hablando del taxi. Quisiera disentir en el siguiente sentido. A ver, yo no iría en contra del derecho a manifestarse.
No, claro. Ahora, las leyes a lo mejor pueden moverse o no, pero tampoco podría forzar el derecho a conseguir simpatizantes. Y creo que ese es un ángulo que pocas veces se observa. Cuando el grupo de taxistas usa su derecho a manifestarse para bloquear la ciudad, lo que pierde es simpatías. Es decir, su causa se desfonda. A ver, sigo tu argumento, Pablo. ¿Por qué la gente es poco querida? ¿Por la cantidad de veces que nos ha hecho la malobra en la ciudad? Pero Y a mí me consigue- sorprende mucho que los liderazgos sociales no busquen la simpatía social. Es decir, hagan cosas lúdicas, inteligentes, talentosas para atraer simpatía a su causa. Difícil. ¿Qué pasa hoy? Que el taxista hoy merece repudio después de lo que hizo ayer. De eso va la cosa. Y por eso a veces digo, siempre está la discusión legal, pero del otro lado, su repertorio estratégico tendría que ser más agradable, más empático, más pegajoso. pero eso no le da el Se respeto. trata de molestar, de obstruir la vida de una ciudad aquí, en Hong Kong o en París. O sea, así Porque eso es son lo las que te da- protestas, así son estas Pero manifestaciones. afectan su imagen, ¿no, Pablo? Sí, por La supuesto, afectan, y la sí, gente dañan, también, ¿no? pero Pero- consiguen lo que quieren. Yo Yes. espero que aquí no consigan lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay que darle la bienvenida a un sistema de aplicaciones que es también seguro y los taxistas tendrán que despedirse de ser carne de cañón de líderes Para que los exacto. utilizan como clientela electoral y para llenar Ahora, pues se va el mítines. tema y había un último que habíamos anunciado, ¿no? La seguridad en la Ciudad de México está hecha a pedazos. Y la verdad es que hubo una decisión ya de la jefa de gobierno de cambiar al secretario de Seguridad. Acaba de poner a Omar García Harfuch, que estaba trabajando en la Procuraduría de la Ciudad de México, para que se haga cargo de la seguridad, la Secretaría de Seguridad. ¿Cuál es la opinión? Aquí yo creo que el problema es el problema es simplemente un cambio de figuras o si el problema es la estrategia como tal. O sea, si es lo que funciona o deja de funcionar. Y si de lo que se trata es otra vez de articular un modelo de prevención y de inteligencia, porque sí, obviamente, el descabezamiento de una buena parte de la estructura, pues terminó en convertir a la ciudad en lo que hoy está hecha, en una ciudad en donde los índices delictivos han aumentado enormemente. 30 segundos cada quien, Jorge. A ver, yo creo que yo tengo una buena opinión de García Harfuch, pero más allá de eso, yo coincido, dice la jefa de gobierno que no es un cambio de estrategia, yo creo que es un cambio de personalidad tan drástico, tiene que devenir en un cambio de estrategia, aunque no vaya eso a implicar necesariamente la mano dura o lo que se ha hablado, pero sí institucionalizar y darle forma mucho más concreta a las labores policiales que se habían perdido, como se había perdido buena parte de la tarea de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad. Creo que es una posibilidad de volver a recuperar mucho de lo que se perdió el último año. Se trata de un reconocimiento. Me parece encomiable que la jefa de gobierno haya cambiado al jefe de la policía, no se haya obstinado en que dure un año. No, momento, este asunto es muy grave, vamos a cambiarlo por una persona competente que desde luego que el cambio de personalidades también trae cambios de estrategia, que lo dejen hacer. Vamos a ver si le permiten a este gran policía que ha concitado no unanimidad, pero sí un consenso bastante extendido de que es una persona capaz y es posible de mejorar la seguridad en la capital del país. Todo el respaldo para él. Pues esto fue En la Mira, 4 periodistas que miramos con la lupa la vida cotidiana de nuestro país. Nos despedimos próximo martes 22:45. Esto es ADN 40.